Este diciembre como iglesia cumplimos 29 años que el Señor por su gracia permitió que comenzara esta iglesia bíblica bautista. Dios en su misericordia trajo a mi esposa, a mis 3 hijos, Aaron, Raquel y Sara, a su servidor aquí a San Luis Potosí para comenzar esta preciosa iglesia. Pero no antes de llegar aquí, Dios empezó a mostrar que Él por su gracia iba a hacer algo muy especial. Unos meses antes de comenzar aquí, recorriendo iglesias en Estados Unidos para recaudar fondos para comenzar la iglesia, en una iglesia ahí en Atlanta, Georgia, estuve predicando juntamente con un misionero llamado Tommy Tillman. Tommy Tillman me había dicho que unos 8 años anteriores, él había pasado por San Luis Potosí buscando congregarse un domingo en la mañana. Y él dijo que le cargó mucho su corazón, que él vio más que puras iglesias católicas. No encontró una iglesia bautista fundamental, independiente para congregarse. Esa noche, él dice que él estacionó su carro allí en la Alameda y toda la noche él oró que Dios enviara a esta ciudad un siervo de Dios que predicara el evangelio y comenzara una iglesia con sana doctrina. Cuando lo conocí allí en Atlanta, Georgia, y le dije al hermano Tillman que Dios me había llamado a San Luis Potosí, él empezó a llorar, empezó a temblar su cuerpo. Me dijo: Luis, tú eres la contestación a mis oraciones. No hay duda, hermanos, que lo que Dios ha hecho aquí ha sido por su gracia, ha sido por oraciones de hombres de Dios y sin duda de aún gente aquí en esta ciudad esperando que Dios trajese una iglesia que pudiera impactar con esta ciudad con el evangelio. En 1994 comenzamos el internado de nuestro colegio bíblico, porque unos años anteriores de haber comenzado clases para capacitar hermanos de nuestra iglesia en enseñar la palabra de Dios, en cómo predicar, clases de doctrinas, clases enseñando hermanos, enseñar a niños la palabra de Dios. Y a causa de personas llamadas a servir a Dios, comenzamos con 8 estudiantes el internado de nuestro colegio bíblico. En 1995, sin escribir a ninguna iglesia, sin hacer ninguna llamada telefónica, 33 jóvenes llegaron de otras iglesias a nuestro instituto bíblico. Y gracias a Dios, a través de los años, hermanos, Dios ha usado ahora nuestro colegio bíblico para entrenar a pastores, misioneros, evangelistas, esposas de pastores, maestros de la palabra de Dios, misioneros que están en otras partes del mundo en hacer la obra del ministerio. Gracias a Dios que ya han habido más de 700 graduados. Hay pastores en literalmente toda la República Mexicana. Hay unos 40 misioneros en otras partes del mundo. Y gracias a Dios que Dios ha usado el colegio bíblico para la extensión del evangelio, para la predicación de la palabra en muchas partes de México y en muchas partes del mundo. Gracias a Dios por la iglesia y por su apoyo. Gracias a Dios por los que han trabajado en ser maestros, en la dirección del colegio bíblico. Dios ha sido bueno, hermanos, y gracias a Dios que Él ha sido fiel, y a Él sea toda la honra y toda la gloria. Cuando comenzamos la Iglesia Bíblica Bautista en 1989, una de mis visiones y cargas era que nuestra iglesia pudiera un día tener una escuela cristiana para proveer educación cristiana a las familias de nuestra iglesia. Que la meta de la educación cristiana, hermanos, es que nuestros hijos puedan ellos cristianamente tener fundamentos bíblicos en carácter cristiano y también el crecimiento en el nivel académico para que ellos hagan la voluntad de Dios. La Escuela Maranata ha sido una bendición muy especial a cientos y cientos de niños y a familias de nuestra iglesia. Y nuestro anhelo es que la Escuela Maranata sea un semillero de siervos y siervas de Dios para la gloria de Dios. En enero de 1999, el misionero Steve Ziner me pidió que
considerara orar si nuestra iglesia pudiera ser un lugar donde pudiera recibir literatura, folletos, Juanes y Romanos y distribuirlos en México y Latinoamérica. En verdad, hermanos, no esperaba esta propuesta y recuerdo que oré unos 10 minutos y el Señor puso en mi corazón esta verdad. Si te involucras en vivir la palabra de Dios, será para bendición de la iglesia y para bendición de millares de personas. Y claro que ese día yo decidí que nuestra iglesia fuese un lugar donde se viviese la palabra de Dios. Y doy gracias a Dios que a través de los años Dios ha bendecido con maquinaria, con obreros, para poder de nuestra iglesia, hermanos, tener parte en imprimir ya más de 10 millones de folletos, cientos y cientos de miles de Juanes y Romanos, Nuevos Testamentos en un idioma. Y bueno, hermanos, Dios ha usado este ministerio para que la palabra de Dios pudiera salir a todo el mundo. Es nuestra meta, nuestra oración. Además, a causa de este ministerio, comenzó en el corazón del hermano Rocha y también él compartiendo su carga conmigo y su visión de comenzar la escuela de traductores, donde pudiéramos entrenar a hombres y a mujeres dedicadas para traducir la palabra de Dios en idiomas que no tienen palabra de Dios. Cuando el hermano Rocha me preguntó que considerara incluir este ministerio en nuestra iglesia, en nuestro colegio, dije, claro que sí. Y gracias a Dios que ya hay proyectos que se están llevando a cabo. Gracias a Dios que la meta un día es que un equipo de nuestra escuela de traductores, misioneros, va a ir a un lugar, a Panamá o a África, o un pueblo aquí indígena. Ellos trabajen para traducir la palabra de Dios. Y aquí, en este lugar, se puede imprimir la palabra de Dios. Y hermanos, gracias a Dios por su bendición. A Él sea la gloria. En el año 2010, Dios puso en el corazón de su servidor comenzar Monte de Paz. Porque unos años anteriores, nosotros como familia tuvimos que internar a mi hijo Aarón en un lugar llamado New Life, allá en Lyon, por causa de problemas de adicción. En ese tiempo, que fue de los más duros de nuestras vidas, nos dimos cuenta del problema de adicción que existe en muchos cristianos. Y por esa razón empezamos a orar que Dios nos abriera puertas para poder tener un ministerio fundado no en psicología, sino en la palabra de Dios. No en estrategias o métodos humanistas, sino en métodos bíblicos, predicando el Evangelio, para que gente sea salva. Y con el poder de Dios pueden cambiar sus vidas. Además, con principios bíblicos, ayudar a jóvenes, a hombres, a poder reconocer sus problemas espirituales, emocionales, y pueden ellos, con la palabra de Dios, vivir una vida transformada con el poder de Dios. Doy gracias a Dios por este ministerio que me ayudó a comenzar el pastor Víctor Navar, y ahora en los últimos 3 años el pastor Aurelio Guerrero y con colaboradores preciosos han llevado este ministerio a ser una bendición increíble. Un 70% de las personas que aquí ingresan, gracias a Dios, que siguen viviendo en victoria. Han habido ya no solamente muchas personas salvas, familias salvas, pero también varones llamados a servir a Dios. De algunos están preparándose en nuestro colegio bíblico. Gracias a Dios por este ministerio y gracias a Dios por las vidas que Él ha cambiado para la honra y gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Estamos ahorita actualmente en el terreno o los terrenos que recientemente nuestra iglesia ha adquirido y está por terminar de comprar. Aquí vemos nosotros ya lo que se ha hecho en la construcción de Monte de Paz. Aquí allá atrás está este camión, ya se comenzó la construcción de la preciosa semilla, y Dios mediante en enero comenzamos en este extremo de acá con la construcción de Casa Hogar. Hermanos, simplemente es una evidencia de lo que Dios ha hecho a través de nuestra iglesia, a través de ministerios que están dedicados en primer lugar a la gloria de Dios
dedicados a la extensión del Evangelio, dedicados a que gente sea salva, dedicados a ver vidas cambiadas por el poder de Dios, dedicados a ver a niños y a niñas a recibir amor, recibir el Evangelio, a recibir dirección para sus vidas. Hermanos, estos ministerios que Dios nos ha dado son para bendición de la iglesia y para la bendición de muchas personas. Y doy gracias a Dios por el amor de la iglesia, doy gracias por la fidelidad de la iglesia en ofrendar. Y sigamos orando, hermanos, que Dios siga bendiciendo para que en este lugar sigamos viendo a Dios hacer obras sobrenaturales para su honra y para su gloria. En 1999, en un viaje a Chicago, leyendo la biografía de Carlos Spurgeon, aprendí que él tenía casa hogar para niños y para niñas. Y como niños de la casa hogar habían ingresado a su colegio de pastores para ser predicadores. En ese momento vino una convicción en mi corazón y le pregunté a Dios si Él quería que nuestra iglesia comenzara una casa hogar. Le dije a Dios, Dios, si tú quieres que comience una casa hogar, tú tienes que mostrarme claramente. Unas 2 o 3 semanas después, una hermana de nuestra iglesia, hermana Angélica, ella se me acercó y me dijo, pastor, tengo vecinitos, 4 niños, cuyos padres ambos han muerto, y no hay nadie, pastor, que los va a recoger. Pastor, van a terminar en la calle. Cuando ella me dijo eso, en ese momento dije, Señor, aquí está la contestación. Gracias a Dios que en esos días comenzamos la casa hogar Bethesda. Y esos últimos años Dios ha sido tan hermoso. Traer preciosos niños como estos, donde se les ha dado amor, se les ha dado educación, se les ha enseñado instrumentos, se les ha enseñado ante todo el Evangelio y conocer al Señor Jesús. Gracias, Iglesia Bíblica Bautista, por amar la casa hogar. Gracias a la familia Díaz y toda su familia que han trabajado estos últimos 10 años para proveer un lugar precioso. Doy gracias a Dios por todos los que apoyan, hermanos de la iglesia, hermanos que no son de la iglesia, personas que dan generosamente para que este ministerio siga siendo de bendición, para ver a niños, niñas, jóvenes, señoritas, conocer a Cristo y ver sus vidas cambiadas por el poder de Dios y que ellos sirvan a Dios toda su vida. Gracias a Dios por sus bendiciones. Gracias a Dios, hermanos, que estos 29 años Dios ha sido muy bueno con nuestra iglesia. Además de los ministerios que ya hemos mencionado, Dios nos ha dado la bendición de tener Avance Misionero, un ministerio en el cual hemos enviado equipos a comenzar iglesias en otras partes de Latinoamérica y aquí en México. Ministerio dedicado al avance de la obra misionera aquí y en todo el mundo. También Avance en México, mandando siervos de Dios evangelistas a ganar almas, a pueblos, a comenzar iglesias nuevas en nuestro país de México. Y luego, hermanos, también Dios ha sido tan bueno en darnos familias como ustedes, familias que aman a Dios, que han sido fieles a apoyar la obra de Dios, que han sido fieles a ser de bendición a mi esposa, a su servidor, los cuales somos tan privilegiados de tener una iglesia como ustedes. Y también, hermanos, quiero animarlos a que sigamos adelante, sigamos alcanzando nuestra ciudad con el Evangelio, ganando almas, sigamos invirtiendo en la obra de Dios, en comenzando iglesias en México, en otras partes del mundo, en apoyando misioneros y enviando más de nuestros misioneros, familias nuestras, a otras partes del mundo. Hermanos, Dios ha sido bueno y todo ha sido por su gran fidelidad y por su gran misericordia. La mano de Dios ha sido tan buena con nosotros. Y hermanos, damos gracias a Dios en este año de la bendición, que seguimos viendo la bendición de Dios. A Él sea la gloria.